Salmo 109. Clamor de venganza. Al músico principal. Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como su manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Este Salmo 109 es un salmo de David considerado el más fuerte de todos los que se conocen como salmos imprecatorios. Es decir, los salmos de David que invocan maldiciones sobre sus enemigos. Es importante recordar que estas son oraciones que encomiendan la venganza a Dios. Con la mayor revelación de gracia y verdad que vino por Jesucristo, entendemos que debemos orar por el bien de nuestros enemigos y no por su ruina.
El hecho de que David retuviera la venganza y la dejara en manos de Dios fue porque él eligió hacerlo así, no porque le faltara la oportunidad, la habilidad o el coraje. Pues aunque David era un guerrero, él estaba consciente de que la venganza pertenece al Señor. Y tomarla por propia mano es tomar el lugar de Dios, o incluso ponerse por encima de Dios. En las líneas de este salmo, podemos ver que David cambia los papeles con sus enemigos, al pasar de ser el acusado en el tribunal humano a ser el acusador o fiscal ante el tribunal de Dios. No debemos nunca intentar tomar venganza por nuestra propia mano, porque la venganza pertenece a Dios, quien como soberano supremo sabe perfectamente qué darle a cada quien conforme a sus obras. Debemos entender que este salmo no pide una venganza conforme a los deseos pasionales del agraviado, sino que pide que se aplique la propia ley de Dios sobre el malvado que la quebranta. Los versículos del 1 al 3 dicen así: Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. David inicia este salmo diciendo: Oh Dios de mi alabanza, tomando una posición decidida antes de que surjan los pensamientos turbulentos. Podemos ver que David se encontraba una vez más en problemas, acosado por muchos enemigos, y por cuanto la boca del impío hablaba en su contra, David ora para que Dios no se quede callado, pues él no quería que la boca del engañador tuviera la última palabra. El salmista le pide a Dios que no calle y que se ocupe de su enemigo, identificado como personas impías y mentirosas que lo han acusado falsamente. Los versículos 4 y 5 dicen así: En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. David enfatiza reiteradamente que no les ha dado a sus enemigos razones para comportarse de manera tan destructiva, y que incluso, como menciona el versículo 4, han pagado su amor y bondad con odio y mal. Podemos ver en este mismo versículo que, en contraste con sus enemigos, que hablaban maldiciones para destruirlo, David se dedica a orar. En lugar de descargarse con palabras de odio hacia sus adversarios, David presenta su queja ante Dios. Esto nos presenta un contraste entre el discurso destructivo de los calumniadores y la negativa del salmista a participar en una guerra verbal. Digamos que el salmista, en palabras sencillas, no se rebaja al nivel de sus adversarios, actuando de la misma manera que ellos, sino que contesta conforme a su nivel espiritual. En realidad, todos contestamos desde el nivel espiritual donde nos encontramos. Aquí deberíamos cuestionarnos: ¿cómo contestamos ante las ofensas de nuestros enemigos? ¿Contestas de la misma manera, procurando causar el máximo dolor? ¿O tienes la prudencia de quedarte callado y no entrar en el juego de quien pretende provocarte, encomendando tu defensa a Dios? Este versículo enfatiza que mientras David estaba siendo atacado y acosado por sus enemigos, él se dedica a orar. La respuesta de David fue la correcta y debería de ser la actitud que todos deberíamos tener ante los ataques de los adversarios.
A esto se refieren las líneas del Evangelio de Lucas 6:29. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Este versículo se ha malinterpretado, dando a entender que el cristiano debe dejarse pisotear y ponerse de frente a su adversario como si fuera un saco de box. Pero no es así. Este es un juego de palabras donde en su original griego se utiliza la palabra griega dexia, traducida como derecha, y que significa el lugar de honor o autoridad. Así como se utiliza la palabra griega estrefo, que se puede traducir como izquierda, y que en realidad significa dar la espalda, dar la vuelta, apartarse. Este versículo nos llama en realidad a evitar las disputas y los pleitos, a dar la espalda a la persona que intenta deshonrarnos y retirarnos, para no alimentar el deseo de venganza de esta persona. La respuesta del creyente siempre debe ser la oración y hacer lo posible por evitar el conflicto encomendando la causa a Dios. En el original hebreo, este versículo 4 suena aún más abrupto, pues no dice, mas yo oraba, sino que dice, pero yo, oración. Es decir, yo soy todo oración, o me caracterizo por la oración. Otra pregunta para reflexionar en este salmo es, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración cuando estás en dificultad? Porque David oraba todo el tiempo, tanto que podía exclamar de sí mismo o describirse a sí mismo como yo soy todo oración. Jesús nos pone un ejemplo en el Evangelio, en el libro de Lucas capítulo 18, donde la parábola nos relata la historia de una viuda y un juez injusto. La viuda era tan insistente y persistente que el juez, aunque era injusto y no deseaba ayudarla, con tal de no seguirla escuchando, accedió a favor de su petición. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno, a quien no hay quien le gane en bondad ni misericordia, concederá a aquellos que persisten en la oración? Y cabe mencionar que la oración que realmente desea escuchar Dios no son meramente rezos repetitivos, sino una comunicación de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. A partir del versículo 6 hasta el versículo 21, podemos ver que se invocan juicios, calamidades y maldiciones sobre el culpable. La ley de Moisés había previsto falsas acusaciones y testigos maliciosos decretando que el falso acusador debía recibir el castigo que había deseado para el acusado. Parece que David tiene muy en cuenta esta ley y apela a su cumplimiento, lo cual nos ayuda a entender que por más escandaloso que pueda parecernos este salmo imprecatorio, no es más que un deseo de que se aplique la ley ya establecida por el mismo Dios. Los versículos 6 y 7 dicen así: Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. David empieza a profetizar en contra de sus enemigos, y ahora habla de su enemigo en singular. David comienza con el deseo de que en juicio sus enemigos sean gobernados por un impío. De modo que este versículo pone de relieve nuevamente que el liderazgo impío o los gobernantes malvados son una forma de juicio de Dios sobre un pueblo. El hecho de pedir que Satanás esté a su diestra nos revela que la maldición que David tenía en mente para su enemigo era la de un acusador o adversario, lo cual significa Satanás, que en lugar de encontrar auxilio y ayuda,
su enemigo encontrara adversarios que le acusaran. Aparentemente, el salmista esperaba que las instituciones humanas de justicia, por más corruptas que fueran, en algún momento condenaran a los impíos, y durante el proceso, David tenía la firme convicción de que la justicia de Dios reivindicaría a su siervo fiel. El hecho de pedir que al ser juzgado el impío salga culpable, o que su oración sea tenida por pecado, puede entenderse mejor a través de la ilustración de un perverso condenado a muerte que hipócritamente pide perdón no porque esté arrepentido, sino porque desea salvarse del castigo. En el versículo 8, que dice: «Sean sus días pocos, tome otro su oficio», encontramos un dato curioso, y es que es tomado por el apóstol Pedro en Hechos 1:20 para referirse a Judas, determinando que los apóstoles debían reemplazar a Judas en su número apostólico. El versículo 9 dice así: «Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda». Estos versículos del 9 al 15 extienden las maldiciones a los hijos y padres del enemigo. David profetiza que la condenación que vendrá sobre este malvado enemigo se extenderá a su propia familia, por lo cual profetiza que sus hijos andarán vagabundos y mendigando, sin hogar y sin encontrar misericordia, siendo incluso borrado el nombre del impío al ser destruida su posteridad en la segunda generación. Esto no es sino el cumplimiento de Proverbios 29:6, que dice: «El malvado cae en su propia trampa». Proverbios 5:22 afirma que al malvado lo atrapa su propia maldad, su propio pecado lo sujeta como un lazo. El Salmo 34:21 añade que los que odian al justo recibirán condenación. De modo que todo el mal que el impío procura para el justo es volcado sobre él mismo. Quizá pueda asombrarnos encontrar a los niños incluidos en la sentencia del Padre. Sin embargo, es así. Y podemos observarlo en las familias de los criminales. Tanto sus hijos, esposas y padres muchas veces son condenados a la ruina e incluso a vivir prófugos y hasta cambiarse de nombre y de país a causa de los delitos del impío. La violación a la ley de Dios da como resultado inevitable la ejecución de maldiciones determinadas por el mismo Dios, las cuales incluyen hambre, enfermedad, exilio y muerte. De acuerdo a Levítico 26, versículos 14 al 39, y Deuteronomio 28, versículos del 15 al 68. El versículo 14 dice: «Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado». Y el versículo 16 le agrega: «Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte». David vuelve a apelar a las leyes de Dios dadas en Levítico y Deuteronomio para expresar estos versículos. Por cuanto este enemigo y sus compañeros despreciaron los caminos de Dios y no se acordaron de hacer misericordia, sino que todo lo contrario, persiguieron al hombre afligido y menesteroso. El versículo 17 dice así: «Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él». Este versículo nos lleva a analizar el origen de la palabra maldición, que es maldecir o decir mal. Maldición es decir mal sobre alguien.
Y es también por esto que en la Escritura nos dice en 1 Corintios 6:9, que los maldicientes no entrarán al reino de Dios, porque el maldiciente se pone en lugar de Dios, y esto no puede quedar sin consecuencia. El maldecir conlleva el estar lleno de orgullo, y el orgulloso no puede agradar a Dios, porque se pone incluso por encima de Dios. De hecho que el Salmo 104 dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. De modo que amar la maldición es no renunciar a desear el mal. Amar la maldición es procurar el mal del prójimo. Y este versículo 17 es una ley bíblica que nos muestra que amar la maldición conlleva en sí mismo el rechazar la bendición, por lo cual la misma maldición proferida a otros siempre regresará al maldiciente. Esto es ley, y por esto debemos de cuidar cada una de nuestras palabras, porque todo lo que tú dices regresará inevitablemente a ti. Así lo dice Mateo 12:37. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Otra traducción de este versículo 17 lo dice de la siguiente manera: tanto amaba la maldición que ésta vino sobre él. El versículo 18 añade: se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Mientras David se caracteriza por ser incluso él mismo todo oración, como menciona el versículo 4, el impío, por el contrario, es todo maldición, tanto que este versículo lo ilustra como vestido de maldición. Es inevitable no pensar en base a este versículo 18 en tantas enfermedades que son causadas por el odio y el resentimiento, por la falta de perdón y la amargura. El que la maldición entre como agua en las entrañas y como aceite en los huesos no es un mero sentido figurado, es literal y tiene su fundamento en Deuteronomio 28. Dios nos advierte de continuo, porque Dios desea nuestro bien y no nuestro mal. Por esto es que nos ha dejado sus leyes, para que todos nos alejemos de la maldición. Porque no es el deseo de Dios que estemos enfermos o que tengamos infelicidad en nuestra vida, ya que todo esto tiene origen en el pecado. Y la mejor forma de evitarnos desgracias y evitarlas a nuestros seres amados es procurando el camino de Dios. Porque Dios mismo es la bendición. Fuera de Dios solo podremos encontrar maldición y desgracia. El versículo 26 y 27 nos muestran que la razón detrás de toda esta imprecación hacia el enemigo es demostrar que Dios es justo y todopoderoso, y que no puede ser burlado, que nadie puede hacer el mal pensando que Dios no le verá, pensando que Dios no hará nada al respecto. Porque pretendiendo hacer el mal pensando que serás impune, te encontrarás irremediablemente con el juez justo, quien no acepta soborno de ningún tipo, el soberano supremo que paga a cada quien según sus obras, y que justifica o condena por tus propias palabras. El versículo 27 lo afirma de este modo: entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. El versículo 28 nos infunde aliento contra las acechanzas de los enemigos, pues dice así: maldigan ellos, pero bendice tú. No importa cuánto te maldigan tus enemigos,
ni cuántos se levanten en contra tuya, ni lo poderosos que pudieran ser en este mundo. Nuestro Dios es más grande y se levanta como poderoso gigante, como Jehová de los ejércitos, Yahweh Sebaot, en contra de los que procuran el mal de sus hijos. Más que preocuparte por tus enemigos, lo que debería realmente preocuparte es que no caminaras en el camino de Dios. Porque si tú obedeces a Dios, si tú obedeces sus mandamientos y lo pones en primer lugar de tu vida, así lo dice su palabra, entonces todo te saldrá bien. Como menciona Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este salmo termina con una alabanza en los versículos 30 y 31, exclamando: Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos te alabaré, porque Él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra que me ayuda a conocer más de tu justicia y tu protección. Ayúdame a no separarme de tu camino, a aferrarme a tu palabra y tus mandamientos, para no solo evitar maldiciones en mi vida y en la de los que me rodean, sino recibir tu favor y tu bendición a cada paso de mi vida. Te alabo, Señor, y te doy gracias por todas las veces que me has librado de las maldades de mis enemigos. El honor y la gloria por siempre y para siempre a ti sean. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 109. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.